Muy buenos días a todas y todos los participantes. Bienvenidas y bienvenidos a un nuevo encuentro propiciado por el Centro de Documentación Regional Juan Bautista Vázquez de la Universidad de Cuenca, Ecuador. La charla virtual programada para este día tiene como eje central el desarrollo de la biblioteca digital, caso práctico Biblioteca de la U Cuenca. La misma estará a cargo del licenciado Luis Lescano, bibliotecario de nuestra dependencia. Iniciamos este evento con la intervención de la licenciada Rocío Campoverde, coordinadora general del Centro de Documentación Regional Juan Bautista Vázquez. Buenos días con todos. Les saludamos nuevamente desde la biblioteca, desde el Centro de Documentación Juan Bautista Vázquez de la Universidad de Cuenca. Y les agradezco nos acompañen en esta segunda charla virtual organizada en el marco de la celebración del Día del Bibliotecario Ecuatoriano. Con esta charla queremos darles a conocer, compartir con ustedes más bien nuestra experiencia de implementación y desarrollo de nuestra biblioteca digital. Como todos sabemos, durante la pandemia, nuestras bibliotecas cerraron sus puertas y nosotros nos remitimos a desarrollar teletrabajo. En este contexto, la mayoría, si no es todas las bibliotecas, palpamos la necesidad urgente de contar con una biblioteca digital que almacene nuestros documentos, los documentos digitalizados de nuestro acervo bibliográfico, con la finalidad de que nuestros usuarios puedan acceder desde sus casas a sus materiales para sus consultas e investigaciones. Producto de esta necesidad urgente, nuestra biblioteca se planteó y desarrolló ese proyecto, del que hoy daremos a conocer cuál fue el proceso de selección, implementación del sistema, el proceso de digitalización, cuál está siendo el proceso de digitalización del acervo bibliográfico, el control de calidad, y cómo compartir esta información sin vulnerar los derechos de autor de las obras. Aprovecho esta oportunidad para dar mi profundo agradecimiento al licenciado Luis Lescano, al licenciado Richard Negrón, bibliotecarios de la Universidad de Cuenca que se caracterizan por tener las habilidades y competencias bibliotecarias de las que tanto se hablan hoy en día, ser innovadores, ser proactivos y siempre estar alertas en presentar nuevos proyectos y propuestas para fortalecer los servicios de nuestra biblioteca. Uno de sus proyectos es el que hoy les vamos a presentar. Agradezco también a todo el personal bibliotecario que está encargándose de digitalizar el acervo bibliográfico y realizar la carga en el sistema. Bienvenidos todos y espero que esta experiencia les sirva para fortalecer a los que ya tienen su biblioteca digital y para implementar a los que quieran incursionar en este proyecto. Bienvenidos, muchas gracias por su presencia. Muchas gracias, licenciada. Antes de dar inicio a la exposición, es importante darles a conocer que todas las consultas y o aclaraciones que tengan, por favor, las pueden hacer mediante el sistema de chat. Una vez terminada la presentación, nuestro expositor dará contestación a cada una de ellas. Pues bien, sin más preámbulos, damos la más cordial bienvenida a nuestro invitado. ¿Qué tal, Luis? Muy buenos días. Adelante. Bienvenido, por favor. Muy buenos días y muchas gracias a todos los presentes de acá. Voy a iniciar compartiendo mi pantalla. Y lo que nos trae acá el día de hoy. O sea, vamos a mostrar cómo nosotros desarrollamos este proyecto para poder digitalizar todo el acervo bibliográfico, cuáles fueron todos los pasos a seguir y cómo fue que hicimos todo este proceso, ¿no? Por eso vamos a ver el caso práctico como tal de la universidad. ¿Qué vamos a ver el día de hoy? Bueno, primero vamos a plantearnos cuál fue nuestra situación inicial. ¿Cómo empezamos? ¿Qué condiciones teníamos? ¿Cómo teníamos organizadas nuestras colecciones digitales? ¿Cómo teníamos el proceso de digitalización realizado? Después vamos a revisar cuál fue el proceso de preparación. O sea, cómo nosotros empezamos a adecuar todo este material, empezamos a normalizar todos los procesos y empezamos a trabajar y alivianar el terreno para una posible implementación de un sistema que nos permitiera gestionar nuestras colecciones digitales de una mejor manera. El tercer paso sería la implementación y el desarrollo. O sea, aquí vamos a ver cómo seleccionamos el software, por qué, cuáles fueron las pautas que marcaron la implementación de un sistema u otro sistema. Y por último, vamos a ver la promoción. La promoción es en el paso que nos encontramos actualmente. Y vamos a ver algunas maneras que nosotros hemos tratado de promover como tal nuestra biblioteca digital. Mi nombre es Luis Enrique Lescano.
y soy graduado de Ciencias de la Información en la Universidad de La Habana. Me gradué en el 2015. Soy bibliotecario actualmente de trabajo en la Universidad de Cuenca. Y realmente eso es lo que soy, ¿no? Ahora, la charla no vamos a demorar mucho, vamos a ver todos los matices, pero realmente estimamos terminar dentro de unos 30 a 45 minutos para poder condensar todo esto y poder responder a todas sus preguntas, porque van a surgir preguntas en todo este proceso, ¿no? Primero, nuestra situación inicial. Vamos a ver cuáles son los conceptos básicos, toda la cuestión de propiedad intelectual y cuál fue el origen como tal del proyecto, ¿no? Primero, cómo nosotros teníamos las colecciones en el inicio como tal de la pandemia. Primero, eran libros que nosotros coleccionábamos de internet, nos descargábamos en una página, en otra página, algunos los digitalizábamos, pero la digitalización era demasiado lenta, y nosotros los almacenábamos en servicios en la nube, o sea, ya sea Dropbox, Mega, OneDrive o lo que sería Google Drive. O sea, ese era el sistema básico. No lo teníamos centralizado tampoco en un solo lugar. Muchas veces cada bibliotecario llevaba sus libros, almacenaba los libros que iba descargando en una carpeta en su cuenta personal, en su cuenta institucional de Google Drive. Entonces era un poquito caótico a la hora de poder solventar una necesidad de información, y muchas veces se duplicaba el trabajo, porque muchas veces nos pedían un mismo libro al mismo bibliotecario, o sea, diferentes bibliotecarios, y teníamos que volver a descargar. Cuando ya el material, otro bibliotecario lo había descargado. Entonces no teníamos esa centralización, y además de esto no teníamos tampoco una colección de dónde están las páginas para ir a descargar, cuáles son los sitios donde podemos encontrar la mayor cantidad de libros. Además de esto, lo único que teníamos eran nuestras bases digitales. También había una cuestión esencial que siempre nos preocupó desde el inicio del proyecto, que es el respeto de la propiedad intelectual. O sea, es un tema bastante complicado y es algo que las bibliotecas tenemos que cuidar mucho. Tenemos que cuidar mucho esto del respeto de la propiedad intelectual y que no se vulneren estos derechos. Este era, a grandes rasgos, nuestra situación inicial, cómo fue que nosotros iniciamos como tal el proyecto, y fue a raíz de esto, de esta descentralización y de esta desorganización de cierta manera, que nosotros decidimos centralizar todo este proceso, normalizarlo y tener una base de datos conjunta. Esto, ¿qué pasaba con este sistema que teníamos, no? Primero, las búsquedas eran lentas y había que hacerlo de manera manual. No había una organización en colecciones, además de una organización por carpeta, que muchas veces ponemos carpeta dentro de carpeta, y armamos una estructura muy compleja de cuántas carpetas nosotros tenemos. Entonces eso le costaba al usuario poder encontrar la información de una manera efectiva. También no todas las personas podían acceder, no podíamos controlar exactamente muy bien el acceso del personal que ya no estaba laborando dentro de la institución, pero que forma parte de nuestra comunidad universitaria, como son los egresados y jubilados, porque en muchos casos ya se les desactivaba su cuenta institucional, entonces no podían acceder. Nosotros no teníamos la facultad de conceder el acceso, porque por ejemplo en Google Drive, que era donde veníamos trabajando, solamente le podemos dar acceso a personal de la institución, y era como nosotros lo teníamos configurado. Además de esto, no teníamos unas directrices de digitalización, no teníamos una normativa que nos rigiera y nos pusiera en claro cómo nosotros teníamos que hacer un proceso de digitalización, cómo es el proceso de preparación de los libros, cómo se realiza para garantizar todas las características como tal del documento digital en cuanto a preservación digital. Y además, no podíamos, algo muy fundamental, no podemos integrar este sistema de sistemas en la nube compartidos, por así decirlo, en otras bibliotecas. No podemos vincularnos con otras bibliotecas. Es muy complejo vincularse porque necesitan pertenecer a la misma organización y tal. Entonces es muy complejo hacer este proceso de integración con otras bibliotecas digitales. Y también es algo que tal vez le pasará a muchos de ustedes, que no tenemos los suficientes recursos para digitalizar de manera rápida. O sea, no contamos con un escáner de alta velocidad que sea solamente para libros. Muchas veces lo que tenemos son
escáner de cama plana, que es muy incómodo realizar una digitalización aquí, y los libros sufren mucho durante esa digitalización. Con este panorama ya nosotros empezamos a empezar a preparar todo el terreno, a organizar todo para poder implementar un sistema. Este proceso de preparación, lo primero que nosotros hicimos fue sentar una base legal. En Ecuador nos rige el Código de Ingenio en cuanto a la propiedad intelectual. Aquí podemos revisar, o sea, qué es lo que dice el artículo 212, numeral 9, y realmente lo que va es que las bibliotecas podemos reproducir las obras en un sistema electrónico, pero garantizando que sea a su comunidad, a la comunidad que atiende, o sea, y que no se divulgue más de ahí para que no afecte al autor como tal, ¿no? Además de esto, tenemos estos otros tratados y convenios, que es el Tratado de Marrakech, el Convenio de Berna y el Tratado de la OMPI. O sea, aquí podemos revisar cada uno de los artículos que nosotros fuimos revisando y que consideramos conveniente que fueran nuestra base legal para nosotros poder sustentar legalmente este proyecto, ¿no? Primero, de la lectura y el análisis de estos 4 documentos, surgieron una serie de puntos que nos iban a guiar de manera legal en todo el proceso de desarrollo de nuestro sistema. Primero, era garantizar el acceso al personal de la comunidad universitaria, que incluye jubilados y egresados. O sea, solamente pueden acceder a nuestro sistema nuestros miembros de la comunidad universitaria, incluido también los jubilados y los egresados. Además, algo que es muy fundamental es la imposibilidad de descargar los documentos. Nosotros tenemos que impedir de todas las maneras y formas posibles que se descarguen los documentos, o sea, que el usuario no pueda descargar ese documento. Eso es algo esencial. También, que es algo que dice el Código de Ingenios, que nosotros tenemos que tener el respaldo de ejemplares físicos. O sea, nosotros no podemos tener en nuestra biblioteca o en nuestro sistema electrónico, no podemos tener un documento que no figure dentro de nuestra colección. Por lo tanto, es muy importante tener el respaldo físico. Para esto nosotros íbamos a vincular de cierta manera los registros que nosotros creamos en nuestro sistema digital, vamos a vincularlo con nuestro sistema integrado de gestión bibliotecaria. En este caso, la biblioteca de la Universidad de Cuenca lo que utiliza es COA. Entonces nosotros vamos a vincular el respaldo físico de manera con el vínculo que nosotros tenemos hacia el ejemplar en COA. Y entonces ser el respaldo que efectivamente nosotros tenemos un ejemplar físico. Algo también muy importante es que este proceso serviría para preservar el material valioso que contiene nuestro fondo bibliográfico. Además de esto, que es algo que nos suele suceder mucho, que tenemos un libro que tiene mucha consulta, pero solamente tenemos un ejemplar. O sea, ese solo ejemplar muchas veces se complica a la hora de que varias personas quieran acceder al mismo material. Muchas veces lo que hacen es que la persona que lo tiene le saca copias. No se tiene disponible para consulta en sala, sino solamente para que se le hagan copias. Entonces, esto se puede solventar de manera eficaz con un sistema electrónico que permita la concurrencia para los usos de los recursos. Además de esto, teníamos que garantizar que el usuario estuviera de acuerdo con que al utilizar el sistema no iba a incurrir en ninguna violación de derechos de autor. Por lo tanto, vamos a incluir unos términos de uso que el usuario sí o sí los tenga que aceptar. Entonces, nosotros vamos a tener el consentimiento de que esa persona, nuestro usuario, no va a tratar de descargar el documento, no va a tratar de hacer un respaldo de esa información, o sea, él no va a hacer esto. Y si lo hace, entonces incurriría en un tipo de sanción. Esa era nuestra base legal. Segundo problema que nos encontramos, no teníamos un proceso de digitalización. O sea, nosotros no teníamos estandarizado el proceso de digitalización y se complica mucho cuando no tienes estas directrices para la digitalización, cómo realizar un proceso de manera rápida y efectiva. Primero, lo que hicimos fue, según la norma ISO 13028, nosotros hicimos el proceso de estandarización de un proceso de digitalización de documentos. Establecimos cómo es una estación de trabajo de digitalización, cuando se hace la digitalización,
que se haga exclusivamente una digitalización por lotes para garantizar que se digitalicen una mayor cantidad de documentos. Y fruto de esta estandarización, nosotros lo que hicimos que creamos una guía de digitalización. En esta guía de digitalización se orienta a la persona a cómo nosotros tenemos que tener cuidado a la hora de digitalizar un libro, cómo nosotros debemos hacerlo, cómo utilizar los programas para esto. Además, también veíamos que es muy importante la presentación digital a largo plazo. Y para esto, el uso del formato del PDF-A, o sea, es muy importante para garantizar la permanencia en el tiempo de lo que serían nuestros documentos digitalizados. Además de esto, también incorporamos la característica de que los documentos tuvieran lectura OCR, o sea, que existiera un reconocimiento óptico de caracteres y que los usuarios pudieran hacer, o sea, pudieran seleccionar texto y copiarlo. Eso también facilita en muchas ocasiones que los usuarios puedan ir sacando notas de los documentos. Entonces sí incluimos que nuestros documentos, la gran mayoría, tengan lo que sería un reconocimiento óptico de caracteres. Y algo que es muy importante, como nosotros estábamos trabajando estos documentos para la web, nosotros no podíamos almacenar estos grandes formatos que tal vez le llega a pesar 1 giga, 2 gigas, un libro digitalizado. Si nosotros teníamos que comprimirlos y dejarlos optimizados para su uso en la web. Por lo tanto, nosotros, con la ayuda de este programa que les recomiendo mucho, que es el Avid FineWriter, por favor lo utilicen, es muy bueno, es excelente y nos permite hacer una compresión muy óptima de lo que sería un documento en PDF. Además de esto, como les comentaba, nosotros teníamos escáner de cama plana, entonces complicado, o sea, hacer una digitalización de libros pequeños, los documentos sufren bastante al aplastarlos contra la cama plana como tal del escáner, entonces es complicado. En base a todas estas características, nosotros decidimos tener una serie de prioridades. O sea, ¿qué libros vamos a digitalizar? Vamos a digitalizar en base a 2 criterios. Esos 2 criterios van a ser accesibilidad y preservación. En cuanto a accesibilidad, es para garantizar que los libros de mayor uso, los libros que solamente disponemos un ejemplar, esos libros los puedan utilizar a través de nuestra plataforma. ¿Por qué? Porque nosotros necesitamos garantizar que esos documentos que son de una gran consulta estén todo el tiempo accesibles. Por lo tanto, nosotros tenemos que siempre tratar de garantizar esa accesibilidad de los documentos, priorizando la digitalización de esos documentos de mayor uso, que solo tenemos un ejemplar. Por lo tanto, esa era una de nuestras prioridades. La segunda prioridad va a ser la preservación. O sea, en los documentos que son valiosos o que se encuentran deteriorados, con la finalidad de no perder esa información y preservarla a largo plazo, nosotros lo que hacíamos es también digitalizar estos documentos. O sea, tener estas 2 características todo el tiempo. Nosotros en nuestros acervos tenemos obras completas de editoriales que ya no existen y que tienen... O sea, el proceso editorial influyó mucho en la redacción de estos libros, sobre todo los de literatura, y tienen un gran valor patrimonial a tener esa colección completa. Por lo tanto, nosotros también nos planteamos la digitalización de todos estos documentos. Ahora, digitalizar con pocos recursos es muy complicado. Realmente es muy complicado. Por lo tanto, nosotros optamos por lo siguiente. Estamos en nuestra búsqueda de cómo nosotros optimizar nuestro proceso. Vimos que existe lo que se llama digitalización móvil. Es el uso de los dispositivos móviles para digitalizar un documento. En este caso, hay características esenciales que nosotros tenemos, o parámetros que nosotros tenemos que seguir. Primero, que la cámara del dispositivo tiene que superar los 12 megapíxeles para poder garantizar una digitalización a 300 ppi o ppp de profundidad, píxel por pulgada. O sea, es la profundidad que se tiene que tener. O sea, la única manera de garantizar que esa calidad se mantenga es utilizando una cámara de un dispositivo móvil que es superar a los 12 megapíxeles. Es muy sencillo. Hay aplicaciones como Cam Scanner que nos permiten digitalizar en blanco y negro, a color, y es bastante rápido. De hecho, los procesos de digitalización de un libro completo de unas 350 páginas con un dispositivo móvil se puede realizar en apenas 1 hora y media, 2 horas, o sea, máximo, y ya se realiza el proceso de digitalización. Ahora,
Después de esto hay un proceso de corrección que nosotros hacemos en Avi Finriden. Nosotros hacemos este proceso de corrección que se demora igual, aproximadamente unas 2 horas, 3 horas más, pero igual, un documento diario podemos digitalizar de aproximadamente unas 350 a 400 páginas. Nosotros podemos digitalizar en un periodo de unas 6 horas, garantizarlo con todo, ya sea con las correcciones que se le hace falta para que quede bien enmarcado el documento, para que no parezca que está pasada la hoja, sino que no esté doblada. Y también incorporar ya en el sistema, subirlo al sistema. Aproximadamente nos toma todo ese proceso unas 6 horas. Entonces, sí se agilizó mucho el proceso de digitalización, optando por una digitalización móvil. Siempre tenemos que aclarar que en esta fase, necesitamos de móviles o dispositivos móviles que tengan una cámara superior a los 12 megapíxeles. Porque para los documentos hasta de un formato A4, se garantiza que estén en un excelente estado en cuanto a lo que es los píxeles por pulgada. Por lo tanto, nosotros optamos mucho. Al final vamos a ver un documento digitalizado con móvil y van a ver que tiene una excelente calidad. Después de esto fue el proceso que nosotros llamamos de centralización y organización de todos los documentos. Nosotros empezamos y todos los bibliotecarios que tenían su colección de libros digitales necesitamos organizarlas y centralizarlas en un solo lugar. Entonces nosotros, primero lo que hacíamos es limpiar los libros. ¿Qué nos referimos con limpiar los libros? Primero, a veces descargábamos de lugares y venían con hojas de publicidad, formularios, arcas de agua. Y nosotros lo que teníamos que hacer es eliminar y retirar todos estos formularios, todas estas hojas, que para poder hacer esto lo utilizamos ya sea con el PDF Nitro en la versión profesional o el Avi Finriden. O sea, los dos sirven para retirar y eliminar todo estos formularios y esta publicidad, incluso hojas puedes retirar. Entonces nosotros hacíamos por cada libro este proceso de limpieza. Después que ya el documento estaba listo, empezamos a hacer una organización de carpetas en el Drive. O sea, creamos una unidad compartida en Drive y empezamos a almacenarlos según nuestro sistema de clasificación, que en este caso nosotros utilizamos Dewey. Pero era más por una organización interna y un proceso previo a poder subir los libros. Poder subir los libros, por ejemplo, ir delimitando rangos a varios bibliotecarios y decir, por ejemplo, usted posteriormente en el sistema suba el 00, usted el 100, usted el 200, o sea, era más para procesos de organización que para consulta. Después que teníamos ya todo este sistema creado, de una carpeta, una unidad compartida en la nube, ya nosotros decidimos que teníamos alrededor de unos 400, 500 libros subidos acá. Entonces nosotros decidimos ya que era el paso previo, y el que nos quedaba era ya determinar dónde íbamos a hacer todo esto, cómo vamos a seleccionar nuestro software, qué vamos a hacer. Antes de todo, cuando vamos a hacer un proceso de selección de software, hay que determinar tanto los requisitos funcionales como los no funcionales. Nosotros como bibliotecarios, lo que empezamos a realizar fueron los requisitos funcionales. Determinamos 31 requisitos funcionales y como candidatos al software para implementar, teníamos estos 3 candidatos. Teníamos Calibre, teníamos Crimstone y teníamos Omeka S. ¿Qué pasa? O sea, cuando realizamos la comparación en base a estos requisitos funcionales, el software que obtuvo mayor puntaje fue Omeka S. Ahora, las características más sustanciales que nos hicieron decantarnos por lo que sería este software, que es el que vamos a presentar como tal el día de hoy, fue el siguiente: es su capacidad de escalar muy rápido. O sea, el software podemos escalarlo en diferentes sistemas, o sea, tanto para sistemas pequeños como para sistemas muy grandes puede servir. O sea, es un software muy robusto. En cuanto a la modularidad, que es una característica que yo creo que separa a este software de todos los demás que existen en el mercado. ¿Por qué? Porque la modularidad nos permitió ir incorporando característica por característica que nosotros deseábamos que tuviera el software, pero trabajarla de una en una. O sea, nosotros queríamos que no se pudiera descargar. En el módulo de visor de PDF empezamos a trabajar y hasta que no tuviéramos completado eso, no seguíamos.
O sea, podíamos, incluso, también tiene lo siguiente, podíamos que el desarrollador se encargara de esa parte y nosotros seguir añadiendo módulos y complementando funcionalidades en lo que se iba desarrollando este módulo. No necesariamente teníamos que poner de uno en uno, podíamos alternar, varias personas podían ir complementando diferentes módulos mientras algunos seguían en producción, seguían en desarrollo, perdón, seguían en desarrollo. Por lo tanto, esta modularidad permite que incluso si falla un módulo, no falla todo el sistema. Lo único que hacemos es lo sacamos, lo desinstalamos o lo eliminamos físicamente y ya no da más problemas. Por lo tanto, es muy importante esta parte de la modularidad que nos ofrece OMKS. Otra característica muy importante también es la comunidad que tiene. La comunidad que tiene OMKS es una comunidad muy activa que cada 6 meses se están sacando unas actualizaciones muy buenas y todos los módulos que van quedando atrás van siendo actualizados. La mayoría de los módulos que nosotros tenemos, todos, cada unos 3, 4 meses tenemos que hacerle actualizaciones. Además de esto, nos daba la posibilidad de realizar estas operaciones también de interoperabilidad con otros sistemas a través de un servidor o IPMH. Entonces, eso también fue una característica que los otros, me parece Greenstone también lo tiene, aunque Calibre no. Lo otro que también nos hace muchas veces que no nos centramos mucho en los bibliotecarios es en la interfaz que va a ver el usuario. O sea, es algo que no le prestamos demasiada atención, pero que es muy importante. Eso es lo que ve el usuario. El usuario no ve el trabajo que hay detrás. El usuario ve la interfaz. Si le gusta la interfaz, si está bonita, si es agradable a él, si es fácil de usar. O sea, eso mide mucho al sistema que vamos a implementar. Puede ser muy bueno, pero si el usuario no le es lo suficientemente intuitivo, usable, o sea, no lo va a utilizar. Entonces nosotros planteamos un diseño de una interfaz que sea bastante diáfana y que no contenga demasiados elementos, que sea muy sencilla y que el usuario de manera intuitiva pueda hacer todas las operaciones. Y además de esto, que esta interfaz también sea visible en dispositivos móviles. Eso también es muy importante porque la mayoría de nuestros usuarios acceden a nuestros recursos y servicios en muchas ocasiones por un dispositivo móvil. La otra característica fundamental de OMKS es que viene con Dublin Core nativo. No hay que hacer nada. Dublin Core viene como esquema de metadatos nativo. Y esto nos facilita mucho estar buscando otros esquemas de metadatos o pensar en otros esquemas si ya tenemos un esquema que funciona muy bien con la parte de interoperabilidad con el servidor o IPMH. Por lo tanto, era bastante camino recorrido. Teníamos que desarrollar algunos módulos, pero había muchas cosas que ya nos daba el software y nosotros solamente teníamos que empezar a adaptar y cambiarlo hacia algo que fuera más compatible con nuestra realidad y con las bases legales que nosotros habíamos sentado desde un inicio. Estos son los principales módulos que les quería comentar el día de hoy, ¿no? O sea, cuáles fueron los módulos que realmente hicieron que se adaptara en una gran medida este sistema a lo que nosotros queríamos. Primero, el visor de PDF. Este módulo nosotros lo desarrollamos con un visor de PDF que es gratuito, o sea, es de código abierto, entonces nosotros podemos acceder al código fuente y eliminar las opciones que nos daba de descarga e impresión. O sea, no permite, en el visualizador no aparecen las opciones de descarga e impresión. Entonces, esto era fundamental para lo que nosotros queríamos hacer. Además de esto, existe un módulo que es para sitios restringidos, de manera que nosotros podemos restringir el acceso a nuestro sitio como usuario y contraseña, pero sin la necesidad de utilizar un ZProxy o tal vez utilizar otro sistema para garantizar el acceso a nuestro sitio web. Por lo tanto, es algo muy importante este módulo que nos restringe el acceso a los usuarios que nosotros determinemos. Después, este software no cuenta de manera nativa con un usuario que no acceda al panel administrativo. Por lo tanto, se instaló un módulo y se personalizó este módulo que se llama Guest, que al final lo que hace es que el usuario solamente tiene acceso a la página, no tiene acceso al módulo administrativo, que es donde se agregan los libros digitales. Y además de esto, permite que ese usuario tenga, como así decirlo, una interfaz de configuración, ya sea para restablecer su contraseña, o sea, diferentes opciones para guardar libros, que es una característica que estamos trabajando nueva en esto. Y lo otro es que
el usuario, antes de acceder a la plataforma, o sea, en el primer acceso que realiza, tiene que aceptar unos términos y condiciones. Esto era fundamental. Y el cuarto módulo, así, que fue realmente importante, fue el editor de CSS, que el editor que nos permitía a nosotros manejar el estilo sin tener que tener muchos conocimientos de lo que es programación. O sea, porque realmente cuando uno empieza a ver cómo es que se hace o se edita de manera los módulos, los temas, que es lo que utiliza Meca, son temas para poder personalizar. Estos temas tienen un preprocesador que es SAS. Además de esto tiene una configuración con JavaScript, entonces se complica mucho tal vez para un personal que no es tan técnico poder editar el CSS. Editar el estilo, mejor dicho. Para esto nosotros utilizamos el editor de CSS que nos permitía trabajar con una hoja de estilo propia, además de la que se tiene en el tema, y sobrescribe esta que tenemos en el tema. Con estos 4 módulos tenemos una serie que también de módulos que nos permitieron complementar mucho el sistema. Por ejemplo, para los usuarios y que pudieran usar entrar por el usuario y contraseña, esto tiene un servidor que es el EDAP. Este servidor que lo utiliza la universidad ya nos da acceso a todos los usuarios y da acceso a todos los usuarios que estén en la universidad. Esto no quiere decir que si creamos un usuario que nos trae en este servidor el EDAP, no se va a crear. De hecho, sí, podemos crear usuarios para jubilados, para egresados, y no necesariamente tienen que figurar en este módulo que es el EDAP. Además de esto, tenemos el servidor IPMH para exportar nuestros metadatos hacia otro lugar sin necesidad de exportar lo que serían el medio en sí. O sea, no vamos a exportar el PDF, solamente vamos a exportar los metadatos. Como un identificador único utilizamos el ARK. El ARK lo utilizamos como identificador único e incluso registramos a la universidad, a la biblioteca de la Universidad de Cuenca como uno de los proveedores como tal que estamos utilizando la ARK, y ellos nos proporcionaron un número que es nuestro identificador principal en cuanto a hacer una búsqueda mediante este tipo de identificadores únicos. Además de esto, incluimos como pequeñas cosas como es Advanced Search, que lo que nos permite es hacer búsquedas, búsquedas avanzadas. Esto nos permite hacer búsquedas muy avanzadas, de hecho. Por filtrar por tipo de documento, por autor, palabras clave, todos los metadatos en Dublin Core nos permitía filtrar. Además de esto, integramos con Coins, que Coins nos permite incorporar los documentos hacia Zotero. Estos metadatos nos permiten hacer que nuestro sistema sea interoperable con Zotero. Además de esto, tenemos Custom Vocab, que es para incluir vocabularios controlados. Muy importante. Incluimos lo que es el tesauro del UNESCO como un vocabulario controlado, y para el control de autoridades estamos utilizando el BIAF como control de autoridades que nosotros tenemos. Entonces nos simplifica en cierta medida hacer muchos procesos. Ya no tenemos que crear autoridades, las utilizamos directamente del BIAF. O sea, nos simplificó muchos procesos, incluso, por ejemplo, el código de países, el código de idiomas, todos estos códigos que son no macizos ya estaban en estos vocabularios controlados. Además de esto, dos últimos módulos que serían también algo relevantes mencionarlo, sería Hide Properties, que lo que hace es ocultar las propiedades que nosotros queramos para los usuarios. No es que no se pongan, sino es que el usuario no las va a visualizar. Sí se está exportando por el IPMH y se mantiene en el registro, pero el usuario muchas veces no le interesa ver tanta información porque no le es funcional estar viendo, por ejemplo, tipo de acceso. Entonces, un vocabulario controlado que indica las directrices de metadatos OpenAIRE, que se tiene que utilizar los vocabularios COAR. O sea, el usuario no va a entender en gran medida eso. Por lo tanto, nosotros ocultamos muchas propiedades que no le van a servir al usuario. Y por último, para poder gestionar lo que son las analíticas del sitio, estamos utilizando Google Analytics. Nos proporciona un módulo que nos permite vincular Google Analytics con nuestro sistema. Ahora, ¿cómo nosotros empezamos ya, hablando de manera como bibliotecarios, a trabajar con cada uno de los documentos? Primero establecimos 3 tipos de tipología que nosotros son las fundamentales que vamos a estar trabajando. Tenemos las tesis, las revistas y los libros. Vamos a establecer una ficha de trabajo por cada una. Entonces,
Para libros teníamos una serie de metadatos, para revistas una serie de metadatos y para las tesis una serie también de metadatos que no necesariamente tienen que ser los mismos ni tener los mismos vocabularios controlados. Además de esto, también quería señalar que nosotros tratamos de que estas fichas fueran lo más rápido posible. Una persona puede llenar una ficha en cuestión de 5 a 10 minutos. O sea, es súper rápido. ¿Por qué? Porque muchas opciones ya vienen por defecto. Por ejemplo, si estamos en libro, ya nos dice que el tipo de documento es un libro según los vocabularios, que tiene un acceso restringido. O sea, hay muchas cosas que se configuran por defecto y se pueden cambiar, no es que no se pueden cambiar, pero ya agiliza el proceso de poder realizar cualquier trabajo. Y entonces nos centramos también mucho en eso, que fuera fácil al bibliotecario subir documentos, que fuera fácil y rápido. Ahora, las tesis que tenemos acá no son las mismas que nosotros publicamos en nuestro repositorio, son tesis que por cuestiones de derecho de autor no podemos publicar. Entonces nosotros las digitalizamos y para garantizar su acceso y que en el futuro sean accesibles, ya nosotros las guardamos también acá. De todo este trabajo de normalización de las tipologías, de las fichas y de cada una de las tipologías, nosotros establecimos unas directrices de metadatos para el uso de esta biblioteca digital. Por lo tanto, nosotros creamos un sistema de metadatos que nos permite definir a todas las tipologías, nosotros definimos estas directrices. Por lo tanto, eso fue algo muy productivo porque orienta mucho a los bibliotecarios a la hora de poder saber qué pone en cada campo. Ahora, este proceso de ir incorporando libros es muy bueno, pero también tenemos que gestionar, desde este mismo instante vamos a gestionar lo que es la calidad. ¿Cómo nosotros vamos a garantizar de que la calidad de metadatos, la calidad de las fichas sea la mejor posible? Entonces nosotros vemos que desde el primer inicio nosotros empezamos a hacer lo siguiente. Como les había comentado, primero tenemos que tener los vocabularios controlados. O sea, garantizar el uso de vocabularios controlados lo mayor posible. O sea, en base a los que propone sobre todo las directrices OpenAIRE 4.0, que es el uso de los vocabularios que son COAR. Entonces, nosotros tratamos de todo el tiempo que en muchos campos el bibliotecario lo único que es desplegar una lista o que ya tuviera cosas señaladas por defecto. ¿Por qué? Porque eso agilizaba mucho el proceso y garantizaba que todos pusieran cosas muy parecidas, o sea, que no existiera que una persona pone que es una tesis, pero en el nombre no puso la correcta, sino nosotros estos vocabularios mantenerlos para que nuestros registros y nuestros metadatos sean lo más uniforme posible. Segundo punto, vamos a normalizar todo este proceso, todo este flujo de cómo subir un documento a nuestro sistema, lo normalizamos, lo establecimos, y además de esto, cómo vamos a evaluar que este proceso está funcionando de la manera correcta. Entonces, tenemos que establecer también indicadores de evaluación que nos permitan determinar que el proceso que estamos realizando en nuestra biblioteca de subir libros digitales se está realizando de la manera correcta. Por lo tanto, nosotros normalizamos este flujo, establecimos indicadores y empezamos de manera diaria a revisar todas las fichas ingresadas. Les revisamos que los metadatos fueran los correctos, que la portada tuviera la calidad suficiente, que la colección, o sea, que estuviera en la colección de libros digitales o de tesis o de revistas, y además que el medio, ¿qué nos referimos con el medio? Que era el documento digitalizado, porque hay una aclaración, está el registro o la ficha, y tenemos un medio que se vincula con esta ficha. El medio no puede existir si no está vinculado a una ficha. Esto es fundamental. Este medio que nosotros tenemos, que en este caso es nuestro PDF, no puede tener marcas de agua, no puede tener ciertos elementos, por ejemplo, no puede ser muy pesado, porque si no se ralentiza mucho lo que es la búsqueda, la carga de información se ralentiza mucho. Entonces nosotros tenemos que garantizar que todo esto esté de manera correcta. ¿Cómo lo hacemos? Una revisión diaria. Todos los días nos sentamos, revisamos cada una de las fichas, metadato por metadato, y vemos que esté correcto en todos los aspectos. De esta manera garantizamos que no existan duplicados, es decir, que una persona no sube el libro 2 veces, que los metadatos estén correctos, que se utilicen bien y poder ir corrigiendo a las personas que van ingresando las cosas mal y irlos corrigiendo para que todo funcione de la mejor manera. Entonces nosotros también incorporamos este proceso de cierta gestión de la calidad, ¿no? Ahora, el último paso, que es el que nos encontramos realizando, es la producción. Eso es lo que nos encontramos realizando el día de hoy. Realmente, nosotros queremos que
de esta manera ustedes puedan replicar en las diferentes bibliotecas si no tienen un sistema, vean cómo nosotros lo hemos hecho. De hecho, después de esta parte voy a mostrar cómo es el sistema, cómo es la parte administrativa incluso, para que vean que es muy sencillo. Vamos primero a ver la parte de usuario y después la parte administrativa, pero es muy sencillo. Primero es establecer un plan de marketing. O sea, nosotros tenemos que tener unos objetivos muy claros a la hora de promocionar. ¿Qué es lo que nosotros queremos? Tenemos que tener un objetivo. Nosotros queremos comunicar a toda la comunidad universitaria que existe esto, que existe esta biblioteca digital y que todos pueden acceder a ella y que hay documentos de una gran variedad de temáticas que pueden consultar y es gratuito para nuestra comunidad universitaria. Por lo tanto, es muy importante determinar también que si nuestro proyecto, por más que lo hacemos, no se comunica, no se le da la promoción debida, nadie lo va a conocer, nadie lo va a utilizar. Y al final de todo esto, nosotros siempre pensamos en nuestros usuarios. Por lo tanto, tenemos siempre esta responsabilidad con ellos y tenemos que comunicarle todas las cosas que nosotros hacemos. Primero, ¿qué hicimos? O sea, tuvimos una pequeña idea y dijimos, bueno, vamos a poner códigos QR en los libros para que sepan que estén en la biblioteca digital. Estos libros de mayor uso, por ejemplo, estos son los libros que de mayor uso nosotros tenemos, hicimos esto. Cogíamos el libro, sé que tal vez en cuanto a preservación no es lo ideal poner esta cinta, pero realmente lo hicimos solamente con documentos que sean bastante nuevos y que tengan mucho uso para los que son patrimoniales y tal, o que tengan un valor histórico, realmente no lo hicimos. O sea, por ejemplo, teníamos varios ejemplares de metodología de investigación, de cálculo, de matemáticas, de física. Nosotros empezamos a poner este pequeño código QR. Este pequeño código QR, gracias al identificador único que nosotros tenemos, lo pusimos anteriormente, que es el ARK, ellos podían escanear y podían también consultarlo de manera online, o sea, de manera digital, lo podían consultar, podían acceder directamente al registro. Entonces facilitaba de cierta manera algunos procesos. Algunos estudiantes querían el libro físico, pero cuando venían no lo tenían, entonces era fácil, solamente con esto ya podían acceder directamente al documento. Además de esto, empezamos también a poner ciertos carteles en la biblioteca. Es una técnica que funciona, o sea, es funcional. Nosotros, por ejemplo, diseñamos varios carteles y los pusimos en algunos lugares clave. Por ejemplo, puede ser la fotocopiadora, puede ser donde realizamos los préstamos, donde se realiza la digitalización. Entonces, poner carteles en lugares donde el usuario siempre va o siempre pasa por ahí y que lo vea. Eso es algo muy central para cualquier proyecto de promoción y de marketing, o sea, que el usuario vea nuestros productos y quiera consumir nuestros productos. Además de esto, estos que tenemos acá, son los que estamos realizando, que son los videos en televisión, pero, o sea, pasar varios spots en los televisores que nosotros tenemos en la biblioteca, pero ponerles televisores en vertical. Entonces, llamar un poco más la atención del usuario, no tener la televisión de manera horizontal, sino ponerla vertical. Entonces, ya trabajamos en esto y estamos creando el material para poder poner en estos televisores. Además de esto, ya después que terminemos estos videos y ambientar en la biblioteca todo este tipo de cosas que son los códigos QR, los carteles y los videos, empezar ya en el inicio del ciclo de la universidad, empezarlo a promocionar por las redes sociales, empezar a impartir capacitaciones sobre el uso de esta herramienta. Esto sería lo fundamental que vamos a ver, ¿no? Ahora, lo que vamos a hacer ahora es ver de manera práctica cómo es el sistema, ¿no? Primero, esta es la dirección, es biblioteca.cuenca.edu.es. Y aquí, por ejemplo, este es uno pone aquí biblioteca.cuenca.edu.es y le aparece esto. Esto es un usuario que yo voy a simular como si fuera un usuario. O sea, no tiene acceso al panel administrativo. De esta manera, después vamos a verle de manera rápida cómo es el panel del bibliotecario. Por ejemplo, yo me conecto, pongo mi usuario y contraseña institucional y me aparece esto que tengo acá. Si ven, de inicio me aparece lo que son términos y condiciones. ¿Qué hacemos? Nosotros hacemos un descargo de responsabilidad. Que el usuario tenga que aceptar estos términos y condiciones y, por ejemplo, que no hay abusos del software, que no use trucos, que no haga bots, que no piratee. O
sea, que no puede hacer nada y sea, para poder utilizar nuestro sistema. O sea, de esta manera, por ejemplo, los intentos de suplantar una identidad o persona, esto se continuó con lo que es el departamento jurídico de la Universidad de Cuenca para que nos ayudara en la redacción de estos términos y condiciones de uso, de manera tal que se garanticen los derechos de propiedad intelectual. Entonces, para poder acceder, tienes que aceptar. Entonces, esto nos garantiza como bibliotecarios que no lo van a utilizar para nada incorrecto o indebido. Y que se lo utilicen es bajo su propio riesgo y deslinda de la responsabilidad que hizo el usuario a la biblioteca. Por lo tanto, no tenemos que ver con las actuaciones que tenga esa persona o que descargue un libro o que haga algo ilícito en nuestro sistema. Nosotros sí se los aclaramos desde el inicio. Ahora, aquí es algo muy sencillo, no quisimos complicar mucho. Tenemos un buscador central y este buscador que se va a lo largo de toda la web. Tenemos aquí las colecciones principales, tenemos 4 colecciones principales que definimos, que son los libros digitales, nuestras tesis, nuestras revistas y un acervo del Dr. Plutarco Naranjo, que es algo que también está pendiente de digitalización, pero es un acervo muy especial porque era la biblioteca personal de esta persona. Entonces tiene un gran valor porque contiene apuntes, contiene muchas cosas, y entonces nosotros también queremos digitalizar. Además de esto, tenemos un pequeño carrusel, como pueden ver, de las últimas incorporaciones que nosotros tenemos en nuestra biblioteca. Algo muy sencillo, son los últimos 8 libros que son subidos y nos va pasando un carrusel. Y por último, aquí en esta parte que es la bienvenida al usuario, tenemos una solicitud de digitalización. Si el usuario quiere digitalizar un libro, nos da el formulario que tenemos acá, lo rellena y nos envía la documentación. Y automáticamente envía un correo electrónico de que un usuario efectivamente necesita que se digitalice un documento. Ahora, por ejemplo, vamos a hacer una pequeña búsqueda. Por ejemplo, vamos a buscar currículo. Esto fue un documento que se digitalizó. Por ejemplo, este documento que tenemos acá, vemos es una interfaz muy sencilla, se presenta de una manera muy bien a los usuarios. O sea, vemos siempre lo que es el título, el resumen, o sea, parte del resumen para que empiece a ver el usuario, y tenemos una portada, o sea, algo muy sencillo. Si queremos hacer una búsqueda avanzada, o sea, podemos hacer una búsqueda avanzada, muy avanzada, de hecho. O sea, tiene bastantes propiedades en caso de que se necesite hacer algo muy avanzado. Ahora, el currículo, por ejemplo, esto fue un documento que se digitalizó desde acá. Miren, aquí tenemos todos los campos, pero no tenemos nada inentendible para el usuario. Por ejemplo, ¿qué me refiero a inentendible? No sé, el uso de un vocabulario controlado a veces no es entendible, porque a veces info, eu, repo, semántico, guión, y se sigue, o sea, eso no lo entiende un usuario. Y decidimos que, por ejemplo, podemos poner esto de acá, que sería la condición de la licencia, que sepa que el usuario que esto está en copyright. Miren, este es nuestro sistema, y aquí nosotros podemos visualizar el documento. Tiene para pantalla completa y para poder irlo viendo. Nosotros podemos ver a través de esta pequeña interfaz, podemos ir cargando. Si se fijan, la digitalización es bastante buena. Esta fue una digitalización hecha con un celular, o sea, con un dispositivo móvil. Es muy buena. O sea, no sé qué opinan, pero o sea, se ve muy bien. Y, por ejemplo, vamos a ir acá a una parte donde tenga contenido. Si se fijan, es casi un libro digital. O sea, nosotros, el procesamiento que se le da hace que los libros digitalizados casi sean libros digitales. Se puede copiar, se puede pegar de acá. O sea, es muy bueno. Además de esto, podemos ponerlo también, como les decía, en pantalla completa si lo queremos leer. Tenemos varios capítulos y podemos irlo viendo. O sea, algunas veces está un poquito echado para el lado, pero, o sea, en cuanto a legibilidad, es excelente. O sea, yo lo veo bastante bien y se puede utilizar muy bien, se puede utilizar. Esta es la versión que tiene el usuario. Así él puede revisar, puede encontrar los documentos, puede ir revisando incluso desde aquí. Vamos a libros digitales y encontramos, por ejemplo, son los últimos libros que se han incorporado a esta colección de documentos digitales. Y tenemos todos los libros. Y así podemos ir viendo y podemos ir configurando. De hecho, podemos configurar colecciones y subcolecciones dentro de esas colecciones y poniendo por áreas temáticas. Bastante complejo podemos hacer. Aquí tenemos todas las colecciones. Si ven, este es un menú lateral, se utiliza bastante. Y tenemos todas nuestras colecciones acá. Ahora, no sé, aquí esta es la colección de libros digitales, no sé por qué no apareció correctamente eso,
Pero bueno, por ejemplo, aquí podemos seguir accediendo a nuestras colecciones digitales, irlas revisando y tal. Este índice analítico es algo que lo estamos trabajando para que sea un poquito más visual, pero son los contenidos. Este índice, por ejemplo, si yo voy a análisis estadístico, me va a decir todos los documentos que tengan ese tema. Entonces, nosotros hacemos una agrupación temática que posteriormente lo que queremos dar es una visualización que sea mejor para los usuarios. Sería así. O sea, sería como ponerle un poquito más gráfica, para que vean, por ejemplo, cuáles son las conexiones entre un tema con el otro, cuáles son los documentos, cosas así es lo que estamos pensando, por ahí haciendo una visualización de datos que sea mucho mejor para nuestros usuarios. Pero aquí tenemos, por ejemplo, no sé, tenemos medicina nuclear, física, matemáticas estadísticas, matemáticas, o sea, tenemos una variedad increíble de lo que serían términos para poder describir un recurso. Ahora, esta es la visión que va a tener el usuario. Voy a cerrar un segundito la sesión, voy a ingresar con un usuario administrador. Y si se fijan, lo único diferente es que aquí arriba me aparece esto, me aparece la misma interfaz que tiene el usuario, pero me aparece esto que tenemos aquí arriba. Esto es nuestra interfaz de administración. Desde aquí nosotros configuramos y administramos automáticamente todo. Aquí añadimos una nueva ficha, por ejemplo, creamos una nueva ficha y empezamos a añadir, por ejemplo, automáticamente nos pone ya la ficha que estamos utilizando, que es para libros digitales, títulos, otros títulos, como les decía, podemos conectar con el BIAF acá, con el Tesauro de la UNESCO. Estos son, como les comentaba, vocabularios controlados. Y entonces ya, si se fijan, ya vienen por defecto seleccionados. No tenemos que centrarnos mucho en seleccionar esto. En caso de que varíe algún campo, sí lo tenemos que cambiar, pero nos permite cambiarlo. Si se fijan, yo los puedo cambiar. Pero en este caso, nosotros se agiliza mucho. En los colaboradores, en las editoriales, nosotros tenemos nuestro bibliotecario pase la menor cantidad de tiempo subiendo el libro, o sea, que sea un proceso bastante rápido. Además de esto, algo que les quería comentar, por ejemplo, es que en los módulos que nosotros tenemos acá, nosotros podemos, aquí tenemos todos los módulos, son una infinidad de módulos que nosotros hemos ido configurando, pero por ejemplo, les quería enseñar esto que tal vez para los bibliotecarios es muy complicado, ¿no? Es estos protocolos, estos repositorios que son los repositorios AIPMH. ¿Cómo nosotros queremos que se exporte? Casi siempre nosotros estamos utilizando el OAIPMH con el formato OAI Dublin Core, un Dublin Core puro. Yo puedo modificar, por ejemplo, que se envíe sin los sets o con los sets. Puedo decirle que se me envíe con o sin el medio. Nosotros tenemos desactivado el medio. Y algo muy importante, yo puedo mapear todas las propiedades, aun cuando no uso Dublin Core, que esto para un bibliotecario es complicado realizarlo porque muchas veces se hace de una manera técnica, pero aquí se hace fácil. O sea, nosotros ponemos que esta propiedad, yo creo que me saca como Dublin Core con esta propiedad. Y así, yo puedo utilizar cualquier esquema de metadatos y mapearlo a que me salga por Dublin Core. Entonces es muy sencillo. Nosotros podemos, no sé, utilizar la normativa OpenAIRE y podemos también incluirla acá. De hecho, si se fijan, tiene exportado para tanto el OAI Dublin Core, tanto para los metadatos MEX y los metadatos MODS. O sea, es muy configurable y desde la parte bibliotecaria nosotros podemos hacer todo este trabajo. No necesitamos, por ejemplo, que el ingeniero se dedique a configurarlo, sino nosotros mismos lo podemos configurar. Y podemos incluso revisarlo. Tiene una versión que es, por ejemplo, acá, creo que es OAI. Es algo así, me parece. Pero sí tiene una interfaz. Hay una interfaz web que nosotros podemos revisar. Y a partir de esta interfaz, ahí se puede revisar y configurar todo. Solamente la revisión, la configuración la hacemos desde acá, ¿no? Esto era para que vieran a grandes rasgos cómo nosotros utilizamos. De hecho, miren, estos sitios, nosotros podemos manejar, además de la biblioteca digital, podemos manejar varios sitios. Entonces nos permite manejar más de un sitio. Ahora aquí, esto es lo que nosotros hemos utilizado. Esta es la hoja de estilo que nosotros hemos empezado a hacer y nosotros hemos ido probando desde aquí, desde la biblioteca, y hemos ido configurándolo a nuestro estilo. Entonces, si se fijan, es cómo configurar cada uno de los elementos para que se vean más atractivos hacia los usuarios, porque eso siempre lo tenemos que tener muy en cuenta. O sea, tienen que ser los sitios atractivos hacia nuestros usuarios. Y esto es básicamente cuál es el uso. Aquí incluso en perfiles podemos añadir
un perfil nuevo, en caso de que sea un egresado. No necesariamente necesitamos configurar el módulo LDAP para poder acceder acá, sino que realmente nosotros únicamente lo único que tenemos que hacer es añadir un nuevo perfil. Por ejemplo, añadimos un nuevo perfil, usuario, contraseña, rol. En este caso, para un invitado sería un guest, y entonces puede acceder. Incluso para los investigadores y docentes se puede abrir un rol para que ellos suban los libros, no se publiquen, y nosotros irlos revisando e irlos subiendo. O sea, cualquier docente puede activarse en un rol, se le pone un rol, por ejemplo, de autoría o de investigación, y lo que hace ese rol es solamente darle acceso a que suba documentos. Entonces el usuario puede subir documentos y no se van a publicar en el sitio hasta que nosotros revisemos y se publiquen en un sitio. Entonces, es una ayuda que nos puede ofrecer. Entonces, podemos vincular a los docentes, a los investigadores, en caso que tengan material, decirle, oye, puedes subírmelo, yo te voy a activar en tu perfil cuando te lo ves, por favor, yo te activo y tú vas a hacer, por ejemplo, vas a tener un rol de autor y vas a poder, de autor, creo que investigadores en este caso, y lo único que vas a tener acceso es a subir documentos. Ya después pasa por un proceso de revisión de la calidad de los metadatos, que lo ponemos nosotros los bibliotecarios, y ya. Entonces, agiliza mucho también este proceso, ¿no? Y por último, vamos a señalar que podemos crear nuestros vocabularios controlados propios. O sea, en este caso, por ejemplo, él no viene con un vocabulario de niveles de acceso que nos da OpenAIRE, por ejemplo, no viene con esto. Nosotros podemos irlo creando e irlos añadiendo en nuestras plantillas de recursos, que sería en este caso, nosotros podemos irlas configurando e irlas adaptando. Por ejemplo, miren, esta plantilla que es la del libro, ahí nos va diciendo, por ejemplo, podemos poner etiquetas alternativas, campos que sean obligatorios, campos que sean privados, cosas así. Entonces es muy sencillo de trabajar con este sistema. Lo hemos adaptado bastante a nuestra realidad, porque no está diseñado para este sistema, sino nosotros lo hemos adaptado con los módulos, con desarrollo propio aquí de los desarrollos de la Universidad de Cuenca, de la biblioteca. Hemos tratado de mejorar este sistema de cierta manera y adaptarlo a nuestra realidad. Y bueno, eso sería todo en cuanto a la presentación. Realmente, como les comentaba, es algo bastante condensado, bastante resumido, pero esperamos que les sirva de mucho a ustedes en cuanto si quisieran aplicar o implementar algo similar. Entonces, daríamos paso ahora a lo que serían las preguntas o las dudas que podemos identificar en el chat, ¿no? Muchísimas gracias, Luis. Muy didáctica y valiosa tu exposición. Y pues nos complace mucho que nos acompañe en la jornada de hoy. Es un gusto para nosotros contar con la asistencia virtual de más de 100 participantes de varios países, entre ellos México, Argentina, Ecuador, Guatemala, Estados Unidos, Colombia, Puerto Rico. Pues ahora vamos con la ronda de preguntas realizadas mediante nuestro sistema de chat. La primera de ellas es de parte de María del Pilar Abad. Preguntan, en el caso de los excelentes libros que dispone el Centro de Documentación, ¿cuáles fueron digitalizados? Sí, en cuanto a esto empezamos como les comentaba. Primero empezamos a digitalizar todos los libros que serían de mayor uso, en cuanto a garantizar primero la accesibilidad de muchos recursos que los estudiantes necesitaban y no podían acceder. Por ejemplo, una zona muy particular que se utiliza mucho en el centro de documentación es el área de cálculo. Tenemos muchos estudiantes de ingeniería, lo que es cálculo, lo que es física, son secciones, medicina, hay libros que tienen mucha consulta y por problemas del COVID, de las diferentes restricciones que hemos tenido. Entonces, en principio, esa fue nuestra primera guía, esos fueron los primeros libros. Ahora estamos digitalizando para preservar material, sobre todo de las áreas de literatura, historia, que tengan un valor, economía, que tengan un valor patrimonial. Por ejemplo, son obras que pueden ser la persona que hizo la traducción, la editorial, que tengamos colecciones completas. Por ejemplo, tenemos las colecciones de las obras completas de Shakespeare, que es un libro que está también en un estado no muy bueno y que es un ejemplar único lo que tenemos acá, son ejemplares únicos. Por lo tanto, ahora estamos centrándonos también los libros que necesitan ser preservados por la información tan valiosa que tienen. O sea, estamos ahora
llevando esas dos cosas, tratándolo de llevar de la mano lo mejor posible. Los que necesitan de consulta inmediata a nuestros usuarios y los libros que tienen un valor patrimonial o un valor histórico que nosotros determinamos acá. Perfecto. Otra de las consultas es de Noemí Oliveros. Mi pregunta es, ¿estos documentos están subidos a la red de manera que el usuario pueda consultarlos desde otros lugares o son solo para los que puedan visualizar dentro de la universidad? Sí, no, todos los usuarios lo pueden consultar. No necesita estar dentro de los predios universitarios para consultarlo. Lo pueden consultar desde cualquier dispositivo y desde cualquier lugar. O sea, no hace falta porque como incorporamos este sistema de que permite restringir el sitio solamente a personas que tengan usuario y contraseña de la universidad, entonces se puede acceder desde cualquier lugar. O sea, solamente tiene que pertenecer a la comunidad universitaria y tener un usuario activo, o sea, tener una cuenta institucional. En caso de ser egresado o ser jubilado, tiene que acercarse al centro de documentación y nosotros le activaríamos ese usuario. Perfecto. Otras preguntas de María del Pilar. Dice, ¿qué tiempo les llevó a hacer todo el proceso? Y también podría estar vinculado con la consulta de Ketty Tafur, que nos plantea cuál es el costo del software Omeka S y cuánto demoró la implementación del sistema. Ya, primero, Omeka S es un sistema, es un software de código abierto. Es libre y gratuito. Y está promovido por las personas que dicen, o sea, el equipo que creó Zotero. O sea, es un software bastante bueno y es gratuito. O sea, podemos descargarlo ahora mismo, instalarlo, no tiene ningún costo. Lo otro, ¿cuánto tiempo se demoró hacer todo este proceso? Sobre unos 10 a 11 meses. 10 a 11 meses consolidar, porque algo muy importante es generar durante todo este proceso, tratar de estandarizar, normalizar todas esas cosas que no existía un documento oficial desde el centro de documentación y los creamos. Entonces había que ir organizando, creando y tratando de pensar en un futuro, porque por ejemplo, nosotros creamos el servidor, programamos como tal que el servidor OIPMH estuviese funcionando y exportando los registros, pero no estamos siendo cosechados por ningún sistema que recupere metadatos, como puede ser, no sé, la referencia o algún tipo de cosechador. No estamos haciendo esto, pero estamos pensando en un futuro de que si se integra en un sistema de bibliotecas, nosotros poder exportar nuestros registros y que se puedan consultar. Entonces nosotros de cierta manera estamos pensando en un futuro y por eso también hay algunos pasos que nos ha demorado mucho. Por ejemplo, implementación de la ARK, modificación de algunos módulos para que funcionen de la manera correcta como nosotros queremos que funcionen. Y lo importante es que todos los módulos también son de acceso abierto. No cuestan nada, lo que cuesta es el tiempo de realizar. Ahora, en cuanto a todo este proceso, ya les comentaba, más o menos nos ha demorado, estamos en el 11º mes, o sea, casi un año nos ha demorado realizar todo este proceso, pero, por ejemplo, para las bibliotecas que no tienen muchos recursos, o sea, este es un sistema que lo que cuesta es tener a la persona que realice los cambios o que le haga la implementación, pero no es muy compleja la implementación. Perfecto. Gerardo Ramírez consulta. ¿Los módulos de restricción de descarga del PDF fue un desarrollo propio o solo fue una adaptación de módulos que ya incluyen en Omeka? Y también podríamos vincular a la consulta que nos hace Noemí. Dice, ¿este sistema tiene algún límite de tiempo para ser utilizado por el usuario? Ya, primero, el módulo de visualizador de PDF ya existía un visualizador de PDF, pero venía con demasiadas opciones. Nosotros lo que hicimos es configurarlo y adaptarlo a nuestras necesidades, porque realmente era un módulo que utilizaba el Universal Viewer, y entonces Universal Viewer también es un software de código libre, por lo tanto nosotros lo que hicimos fue modificar el código fuente y adaptarlo para que no se pudiera hacer ni la impresión ni la descarga. Como les digo, o sea, a veces nosotros vemos, antes de inventar la rueda, nosotros vamos a ver si existe ya, o si podemos adaptarla, porque eso, tal vez este proceso se hubiera demorado mucho más y realmente nosotros acortamos bastante los tiempos de esta manera. Y la segunda pregunta, no sé si me voy a repetir la segunda pregunta.
Claro que sí, si es que tiene algún límite de tiempo para ser utilizado por Ya. el usuario. No tiene límite de tiempo. Hasta que el usuario cierre la sesión, es capaz se almacena de cierta manera las credenciales y puede cerrar el navegador y seguir accediendo hasta que él cierre la sesión. Todas las credenciales de inicio de sesión y todo se almacenan en el navegador. Como tal, no tiene un tiempo de uso específico ni nada por el estilo. Lo otro sería, no sé, o sea, no tiene tiempo. O sea, la realidad no tiene ningún tiempo. Perfecto. Marielos nos consulta, ¿podría compartir cómo evitaron que los documentos escaneados solo aparezcan a texto completo sin permitir la impresión? Ya, en cuanto a eso es utilizando este módulo. Nosotros utilizamos Universal Viewer y lo que hicimos fue modificar el código fuente de manera tal que no se pueda recuperar, o sea, que el sistema lea donde está el documento, pero no permita al usuario que se descargue. Y lo otro muy importante, cuando compaginamos con eso son los términos de uso. Nosotros decimos al usuario, no puedes hacer esto. O sea, es algo importante decirle, no puedes descargarte, no puedes, es algo que no puedes realizar. No está permitido que realices. Si lo realizas, y nosotros tenemos deshabilitadas todas estas opciones por cuestión de precaución, pero aún así, si lograse hacer algo, ya estaría incurriendo en un delito real esa persona, porque nosotros le prohibimos desde un inicio que esa persona realice este tipo de acciones. Por lo tanto, va a incurrir en una sanción legal y penal en caso de que el autor, porque eso es un delito, violar los derechos del autor, por lo tanto es algo bastante serio y va a tener las consecuencias pertinentes en base a lo que realiza el usuario. Pero nosotros tenemos que hacer eso, no darle las opciones, pero en caso de que sea una persona tal vez demasiado experta, demasiado avanzada, decir, oye, puedes tener sanciones legales por lo que estás haciendo y no tiene manera de refutarlo. El sistema, una vez que usted acepta los términos y condiciones, guarda estos términos y condiciones que usted aceptó y nosotros sabemos que usted aceptó los términos y condiciones. Muy bien. Otra de las inquietudes planteadas nos indica, ¿el identificador único que se le asigna a cada libro digitalizado es pagado aparte por suscripción o ya viene incluido en el sistema OMECA? ¿Puedes realizar de nuevo la pregunta? Claro que sí. ¿El identificador único que se le asigna a cada libro digitalizado es pagado aparte por suscripción o ya viene incluido en el sistema OMECA? Ya, miren, nosotros lo que hicimos fue lo siguiente. Hay muchos identificadores únicos, como son Handle, como son DOI, que es de pago, y lo que nosotros hicimos fue lo siguiente. Nosotros buscamos un identificador que fuera compatible con Omeka. Entonces, vimos uno que se llama ARK. Estos ARK son identificadores únicos para bibliotecas, museos y archivos. Entonces, está bastante acercado a nuestra realidad y es gratuito solicitarlo. Usted puede solicitar un identificador de ARK y es gratuito. Nosotros lo solicitamos y la organización, en cuestión de un día, 2 días, me parece, una organización TLC en Canadá, me parece, nos envió la respuesta y nos dijo, su identificador único es este, utilícenlo. Ahora, el identificador único lo va generando un módulo, uno de los módulos de Omeka, él mismo lo va generando. Entonces, para cada elemento que nosotros tenemos, nos va a generar un identificador único y es sencillo, o sea, no cuesta nada, solamente instalar un módulo, solicitar a la agencia para cuestiones de interoperabilidad. En el futuro, no se confunda con otros inicios de identificadores, sino que el de nosotros esté registrado y ninguna otra biblioteca lo puede utilizar. Ningún otro centro, ningún otro archivo puede utilizar ese mismo identificador que me parece que es 4638. O sea, es un número que te dan y eso lo vas configurando y lo vas configurando en el módulo que se llama ARK para eso. Perfecto. Silvia Chicaiza nos consulta. Por favor, para desarrollar una biblioteca digital, ¿qué requisitos puntuales y mínimos debería tener para incorporar mi biblioteca a una digital? Gracias y muy interesante la exposición. Bueno, muchas gracias y primero es tener la disposición de hacerlo, porque muchas veces y tener o sea, también investigar de cuál es la mejor manera. A nosotros nos sirvió mucho Meca. Puede haber otros software como puede ser Greenstone, Calibre, dependencia de la realidad de cada lugar. O sea, no es que yo le recomiendo y le digo, utilízalo porque esto le va a servir. No, ustedes tienen que ver su realidad, tienen que ver la normativa interna de sus países, tienen que revisar ese tipo de cosas. Y
sí les recomiendo que utilicen software de código libre, porque les permite hacer una implementación muy rápida y les permite desarrollar. Nosotros como institución, que nosotros tenemos la Universidad de Cuenca tiene contratados servidores alojados en la nube y o sea, realmente tiene buenos servidores también acá. Entonces nos permite tal vez PHP, que es la base que está construido Meca. Meca está construido sobre el lenguaje de programación PHP, lo que permite es la concurrencia y es la capacidad de nuestros servidores lo que de cierta manera va a garantizar una capacidad de carga de usuarios específica. Entonces, sería mucho en base de la capacidad de cómputo que tenga tu institución. En este caso, si puedes alojar tus servidores en la nube, o sea, sería ideal, porque nos daría una solución bastante óptima. Lo otro es incluso, por ejemplo, pueden encontrarse que muchas plataformas cloud, como lo que sería DigitalOcean, que me parece que pagas $5, $10 anuales o $30 anuales, es una cuota bien baja, puedes montar un servidor Omeka porque viene configurado y preestablecido. Se llama DigitalOcean. O sea, pueden acceder ahí y se monta un servidor Omeka, pero más que rápido. Y a partir de ahí ya tendrían que configurar lo que sería el dominio y todo este tipo de cuestiones, certificados y todo esto, pero con un ingeniero en sistema pueden hacerlo bastante rápido. Y como les digo, depende de la realidad, analicen bien su realidad, tal vez sean de algunos lugares que tal vez la conectividad no es la óptima, por lo tanto sus usuarios no se conecten mucho, tal vez en un área rural, o sea, tienen que identificar como cada una de sus realidades y a partir de ahí también pensar en cuestiones futuras de interoperabilidad con otros sistemas. Esa sería mi recomendación. Tendría que partir de un análisis de su condición actual. Y lo otro, digitalización móvil es muy útil para poder agilizar todos estos procesos. Garanticen que sea un móvil de una cámara bastante buena. La mayoría tienen, o sea, cámara superior a 12 megapíxeles, pueden ver las especificaciones técnicas y a partir de ahí ya empezar a digitalizar. Podemos empezar a digitalizamos muchos libros y es muy rápido. Y con tal vez un programa como PDF Nitro o Adobe FilmRider, o sea, pueden hacer estas correcciones, ajustarlo, irlo corrigiendo, se demorarán cuánto. Pueden hacer un libro de unas 300, 400 páginas en un día, con todo, ya con el proceso de digitalización, con el proceso de corrección y subida al sistema. Nosotros más o menos vemos que una persona diariamente puede subir un libro, pero garantizando que sea excelente esto. O sea, esto es una carrera de fondo. O sea, no es que vamos a digitalizar todos nuestros fondos muy rápido. Si nosotros vamos a digitalizar parte de nuestro fondo a medida y sobre todo bajo demanda. Vamos a tratar de que sea bajo demanda. Y algo que les puedo recomendar es que hay documentos en Internet. O sea, sé que podemos descargarlo, podemos evitar el trabajo de digitalizar. Y ya lo que nos quedaría sería corregirlo, limpiarlo, o sea, y nos ahorraría muchos esfuerzos. Podemos, de algunos sitios que no son legales, por así decirlo, pero podemos sacar esos materiales y si es exactamente el mismo que tenemos, ya sea el mismo autor, el mismo título, misma edición, mismo año de publicación, lo podemos publicar. Es lo que de cierta manera hemos tratado de garantizar porque nos garantiza no dedicar tantos recursos y solamente dedicar recursos en los libros que realmente no vamos a encontrar en ningún lugar de internet. Muy bien. Diego Orbes consulta. Los libros antiguos y de gran volumen de consulta requieren mucha manipulación por su tamaño. ¿Cuánto demoraría escanear un libro como el Álgebra de Baldor, por ejemplo, utilizando un dispositivo Android normal? Sencillo, o sea, póngale digitalizarlo completo. Si es un libro, puede ser de 800 páginas. 800 páginas es bastante. En 2 horas y media, 3 horas, se puede hacer el proceso de digitalización completo, o sea, tenerlo todo digitalizado. En un dispositivo, incluso, cada escáner nos tiene la opción de poner 2 páginas, podemos digitalizar 2 páginas al mismo tiempo. Algo que sí les recomiendo, pueden utilizar lo que es un cristal suficientemente grande para que lo pongan encima del libro y la digitalización les va a quedar mucho mejor porque les va a quedar más plana. Ahora, con el software posterior, lo que tenemos que hacer es, podemos utilizar una aplicación como CamScanner, es la que nosotros utilizamos la versión profesional de CamScanner y digitalizamos el libro. Pueden encontrarla también la versión profesional, gratuita en algunos sitios también. Lo que hacemos
digitalizamos ese libro, nos llega, por ejemplo, un libro como El álgebra de Baldor. Entonces, póngale que tenga unas 800.000 páginas. Nos demora 3 horas digitalizarlo, que más o menos por ahí van los tiempos. Yo he digitalizado personalmente un libro de 350 páginas en aproximadamente 1 hora y media. O sea, más o menos serían unas 3 horas y media por ahí, pero a doble hoja se puede digitalizar mucho más rápido, al doble de velocidad. Y de una calidad sorprendente, o sea, muy buena. ¿Por qué? Porque cuando vamos a Avid FilmRider le hacemos un proceso y lo vamos adecuando, lo vamos enmarcando, vamos haciendo, vamos recortando los bordes, vamos... ese es el proceso más largo. Ese proceso le puede demorar unas 2-3 horas de realizar con un libro, por ejemplo, de gran volumen. Pero en un día completo, de las 8 horas, nosotros podemos sacar ese libro perfectamente. E incluso podemos tener varias personas. Una persona digitaliza, una persona hace las correcciones y otra persona lo sube. Cuando dividimos esto, tal vez una persona demora 3 horas, la otra 4 y la otra 2. Y la otra unos 10 minutos en subir el libro. O sea, si podemos dividirlo entre las diversas personas, también sería útil y puede avanzar más rápido. Perfecto. Betty consulta. A pesar de que el acceso al digital es con usuario y contraseña, por lo tanto no es de acceso al público en general, ¿cómo trabajaron el tema de los derechos de autor de los libros digitalizados? A ver, nosotros primero, algo que para garantizar, primero que los libros tuviéramos un respaldo físico. Eso fue lo que plantea la ley de la normativa de derechos de autor en Ecuador. Primero dice que tenemos que tener el libro físicamente en nuestra biblioteca. O sea, nosotros estamos actuando de acuerdo al Código de Ingenio, artículo 212, numeral 9. Nosotros estamos guiándonos por lo que dice eso. Solo nos dice que nosotros podemos incorporarlo en un sistema informático. En el caso de Ecuador, podemos incorporarlo a un sistema informático siempre que tengamos un respaldo físico en nuestra biblioteca. Entonces, eso es algo fundamental. Nosotros garantizamos primero que tenemos el libro. Segundo, que no se pueda descargar. Tercero, que la persona acepte unos términos y condiciones que le imposibilite de manera moral y de manera legal poder hacer cualquier tipo de actividad sobre nuestro software que haga que adquiera de manera física, de manera digital el libro. O sea, que se pueda descargar el PDF. O sea, eso nosotros lo garantizamos. Y lo último que nosotros garantizamos es, como bien decía, es que solamente la comunidad universitaria puede acceder a nuestro sistema y es una comunidad controlada, que lo dice específicamente la ley, que tiene que ser una comunidad controlada de usuarios en un sistema en que no puedan descargarse el documento. O sea, es algo bastante claro la normativa en cuanto a eso. Por lo tanto, nosotros garantizamos los derechos de autor de esta manera, o sea, que no se prohíba la descarga, que sea una comunidad específica, que es nuestra comunidad, y nosotros le estamos dando recursos que nosotros compramos y adquirimos de alguna u otra manera, pero tenemos un ejemplar físico aquí en nuestra biblioteca. Nosotros no estamos incorporando ediciones, por ejemplo, tenemos el álgebra de Baldor. Nosotros ponemos la versión que nosotros tenemos. No ponemos ni la tercera, ni la cuarta, ni la quinta, sino que tenemos es la segunda edición. Ponemos la segunda edición porque no podemos poner otras ediciones. Y lo que nos estamos manejando es de esta manera. Muy bien. Hemos unificado unas dos preguntas en una sola. La consulta es, ¿el sistema te permite tener visualización de los libros en forma simultánea por varios usuarios? Y la segunda es, ¿esta información se puede compartir con otras bibliotecas? Sí, de hecho, primero, varios usuarios pueden acceder al mismo recurso. O sea, 2 personas pueden, o cientos de personas pueden acceder al mismo documento. Pueden consultarlo al mismo tiempo. No hay ningún tipo de restricción en cuanto a eso. O sea, varios usuarios pueden acceder de manera simultánea al documento. O sea, como le digo, es más la capacidad de soporte de tráfico que tenga nuestro servidor, sobre todo para delimitar este tipo de cosas. ¿Y cuál era la otra pregunta? Disculpe. Si es que esta información se puede compartir con otras bibliotecas. Sí, de hecho, nosotros exportamos todos nuestros registros, solamente los registros, con un servidor o IPMH, que puede hacer en un futuro, se puede crear un cosechador para estos documentos y recuperarlos a través de este sistema y a través de un logueo general o cuando nosotros determinemos un sistema de integración más grande, entre un contrato que existen entre universidades, sí poder vincular las diferentes bibliotecas en un solo sistema. Sí se puede hacer,
pero sí se necesita que se estén exportando los registros de alguna manera. Entonces, en nuestro caso estamos utilizando el servidor IPMH, que de cierta manera, si nosotros lo habilitamos, puede incluso exportar el registro completo, o sea, puede exportar el PDF, si nosotros, en caso de querer. Muy bien. José Toala nos consulta, ¿la plataforma tiene una capacidad limitada para el alojamiento de textos? Como les digo, primero, nosotros estimamos una proyección de crecimiento del volumen de nuestros documentos. Por ejemplo, nosotros vimos un libro digitalizado de tantas páginas, ¿cuánto ocupa? ¿Cuántos libros nosotros más o menos promedio digitalizamos? En base a estos cálculos establecimos que nosotros tendríamos un crecimiento anual de unos 360, 340, 380 gigabytes, más o menos. O sea, ya eso nosotros lo hablamos con el departamento que nosotros tenemos de TICS como tal, de tecnologías de la información y la comunicación, y le dijimos nuestra proyección de crecimiento anual. En base a eso, eso está alojado en los servidores y entonces ellos determinan una capacidad de almacenamiento en base a la proyección de crecimiento. Para 5 años, nosotros necesitáramos, por ejemplo, unos 2 terabytes. Entonces ya nosotros para 5 años tenemos destinados 2 terabytes. Entonces depende de la capacidad de almacenamiento de la institución, sobre todo. Perfecto. Ángel Oleas nos consulta, ¿podría mencionar qué características de Greenstone les llevó a descartar su uso? A ver, no fueron tantas las características de Greenstone, sino los beneficios que nos daba otro servidor como era Omeka. El problema de esto, primero lo que nos llamó la atención fue la simpleza de poder no solo implementarlo, sino desarrollar en este sistema. O sea, Greenstone es diferente y necesita en un inicio no tener, o sea, es bien complicado porque él tiene que hacer una lectura OCR de los documentos y a partir de ahí lo lleva a un formato web o puedes ponerlo por imagen. Nosotros queríamos en este caso garantizarlos con PDFs en formato PDF A3B. Entonces nosotros, la mayor parte de lo que hicimos realmente fue esto. Nosotros lo que nos decantó sobre todo fue la facilidad que tiene de implementación y de escalabilidad lo que era Omeka S. Además, como les digo, nosotros lo que hicimos fue poner requisitos funcionales, comparar los 3 software con los requisitos funcionales y el que tuviera la mayor puntuación, ese fue el que seleccionamos. En este caso, en base a los 31 requisitos funcionales que nosotros determinamos, nosotros lo que hicimos fue eso. Lo que hicimos fue ver cuál de los 3 era el que tenía la mayor puntuación. En base a la mayor puntuación, escogimos ese. Realmente fue fruto del análisis de una tabla comparativa entre los 3 software. El que mayor puntuación, de hecho, se quedó con muy poco Greenstone atrás, o sea, se quedó por unos 4 o 5 puntos atrás, o sea, no fue por mucho, pero realmente en base a esa comparación, el que mejor, las características que nosotros queríamos que tuviera, o sea, era Omeka, fue el que realmente resultó ganador. Bien, Paul Orellana nos hace la consulta. ¿Cómo se puede financiar una biblioteca digital para el uso no lucrativo en áreas rurales, escuelas u ONGs? A ver, eso depende ya de la persona, cómo garantizar el financiamiento. O sea, como les digo, en cuanto a inversión, no requiere mucho si tenemos, por ejemplo, somos una institución y tenemos de cierta manera algunos otros servidores dedicados. Ahora, en caso de no tener este tipo de servidores y necesitar, por ejemplo, todo este proceso, hacerlo y somos una institución que no tenemos los recursos, deberíamos tratar de buscar los recursos para esto. O sea, primero, tal vez buscar una financiación estatal, presentar el proyecto, cuáles son los beneficios, por qué se necesita, presentarlo a un nivel estatal, gubernamental y conseguir la financiación. Realmente no necesita mucha financiación, porque realmente no necesita tanto, pero también nosotros lo que podemos hacer es una organización, muchas veces las instituciones gubernamentales tienen comprado grandes servidores, entonces nosotros necesitamos o sea, uno y una capacidad de almacenamiento de unos 2 terabytes o 1 terabyte anual, o sea, es poco almacenamiento realmente lo que nosotros necesitamos. Y adquirirlo, tal vez la mejor opción es desplegar esta opción en la nube, porque nos va a ser más fácil que comprar los equipos físicos. Entonces nosotros podemos implementar esta misma opción. Si no tienen los recursos físicos, implementa una opción en la nube, les va a salir un precio anual bastante bajo, o sea, sobre los 30, 40, $50 anuales, o sea, les va a salir bastante bajo.
y de cierta manera dedicar a un desarrollador que los ayude como bibliotecario y tener un bibliotecario. O sea, serían esas dos cosas, tener bibliotecarios, un desarrollador y hacer una implementación en la nube. Buscar los recursos ahí, yo plantearía que como es una organización sin fines de lucro y algo por el estilo, lo que deberíamos hacer es también buscar una financiación gubernamental para esto, porque realmente nos ayudaría bastante y no es demasiado grande, o una institución privada que garantice que estos recursos, pero como pueden ver no va a pasar de una inversión demasiado grande. Perfecto. Y la última consulta. Gaby nos plantea, ¿se podría comprar un ebook e integrarlo a Lomeca, suponiendo que no tuviera el libro físico y no existiera en línea? ¿Se tendría algún tipo de problemas con derechos? En este caso, no se tiene ninguno porque usted tiene la autorización o la compra, en este caso. Habría que ver las restricciones que tienen las editoriales en cuanto a la compra de libros que serían electrónicos. Pero no, la idea sería esa. La idea sería, por ejemplo, si yo compro un ebook y yo tengo el formato en PDF y yo puedo acceder a esto, o sea, yo puedo integrarlo a mi plataforma porque realmente hay un contrato cuando se celebran este tipo de cosas y se compran todos los libros electrónicos. En muchos casos tenemos el documento, ¿verdad? Y tenemos una orden de compra de todos nuestros libros electrónicos y podemos justificar que nosotros lo incorporamos a nuestro sistema porque lo compramos. O sea, no habría ningún tipo de problema. De todas maneras, esta visor de PDF esta visor soporta imágenes en JPG, soporta videos, soporta EPUB, formato EPUB, formato móvil, o sea, una diversidad grande de recursos, o sea, no solo para PDF, les puede servir para visualizar muchos recursos. Perfecto, Luis. Estas han sido todas las consultas de nuestros participantes y pues de esta manera estamos cerrando esta charla virtual. Queremos agradecer infinitamente a todas y todos quienes se han unido a este evento. Les enviamos un abrazo cálido desde la ciudad de Cuenca. Les recordamos que pueden ustedes revisar esta conferencia, esta charla virtual, el día de mañana a través de nuestro canal de YouTube. Nos encuentran como Biblioteca U Cuenca. Gracias a todos y todas. Será hasta la próxima oportunidad. Saludos. Buen día.